tensión entre las pulsiones por la muerte, por volver al seno materno, por volver a la oscuridad, o por la búsqueda de la luz, por la búsqueda de la creatividad, del trabajo y del amor. Esto que decía Juan Manuel, de poner muchos más y no o, pero pareciera que esto está en un nivel de abstracción que no se baja a lo concreto. Y hoy nos visita para concretar estas cosas Virginia Manzotti, que es presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y queremos también analizar un poco en lo concreto, ¿no? Inquilinos o propietarios. Especuladores del capitalismo en lo inmobiliario o realmente argentinos que buscan un complemento a su jubilación. Vicky, bajamos a la, bueno, a la realidad. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Sí, en realidad podríamos hablar muchísimo de este tema. Yo lo que creo que la sociedad se conforma por diferentes miembros, ¿sí? Recién hablaban de padres, hijos, la verdad que fue muy interesante lo del doctor. Y en este caso, con respecto al tema de los inquilinos y los propietarios, esta grieta que nadie la quiere, porque formamos parte ambos de esta sociedad. Entonces, no somos mercancía de un sistema, sino que pertenecemos a un sistema y formamos parte. Entonces, bueno, desde el colegio profesional, por lo menos en lo que a mí respecta, hemos tratado siempre de acercar las partes. Forma parte de nuestra profesión, intermediar, solucionar, intermediando. Y en este caso hay que hacer un análisis profundo de lo que está pasando con respecto a esta grieta o esta pseudo grieta que se ha formado entre las dos partes. Los inquilinos se encuentran en una situación que no la podemos desconocer, que tiene que ver con una situación económica que todas la conocen y no llegan a pagar sus alquileres. Los propietarios, por otro lado, han trabajado toda su vida para tener una renta que ayude a solventar lo que la jubilación ordinaria no cubre. Se ahorran ladrillos para estas rentas. Y en este caso, fíjate que el análisis que por lo menos hacemos en Córdoba tiene que ver con que el alquiler, concretamente de mayo del 2018 a mayo del 2019, aumentó en un departamento, vamos a poner para bajarnos a tierra, un departamento en una zona de Córdoba que vamos a poner intermedia, salía 9.000 pesos más gastos y hoy el propietario está percibiendo 10.500 pesos. O sea que el alquiler en realidad no tuvo aumentos como lo fue la inflación, como lo fueron las expensas, como lo fue el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica. Entonces el desfasaje en realidad de los gastos no es el alquiler, sino que todo lo que acompaña el alquiler. El inquilino no llega a fin de mes, no por el monto del alquiler, sino por el excesivo aumento que han tenido todos los servicios que tienen que ver con ese alquiler. Pero bueno, el reclamo es ese. Y fíjate que cuando hablamos de grieta, tiene que ver con yo me pongo en esta parte y defiendo la mía, pero no pienso en el otro. Hay que pensar en el otro. Hay que pensar en la I, diría el doctor. ¿Sí? Hay muchos datos dando vuelta con respecto al tema de estadísticas, de información, de valores de metro cuadrado, de aumentos. Ahora, ¿cuánto sería necesario la necesidad de tener datos estadísticos reales, concretos, oficiales, que pongan un manto de transparencia en todo esto? Digo, porque bien hacías referencia la pérdida de poder adquisitivo, que es un poco lo que termina llevando a esta situación de que por algunas asociaciones o agrupaciones de inquilinos se plantee, digamos, la problemática del alquiler como una de las variables de aumento. ¿Cuánto crees que tiene que ver todo esto en función de demostrar los números reales de cara a la sociedad para demostrar dentro del contexto medianamente cuánto fue aumentando cada una de las variables que hacen y que componen al nivel de vida del ciudadano que alquila en este caso? Bueno, nosotros tenemos estadísticas
En Córdoba, la CASIC es una cámara que tiene que ver con los inmobiliarios, que hace estadística continuamente, y por otro lado los desarrollistas, que es la SEDUC, que son los que realizan los desarrollos en Córdoba, también tienen sus estadísticas. Entonces, con esas estadísticas nosotros le podemos demostrar a la sociedad que en realidad si este reclamo se basa o se debería basar en lo otro y no en el alquiler. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. O sea, nosotros tenemos todos los índices que un departamento de un dormitorio aumentó del año pasado a este año 1.500 pesos. ¿Existe la posibilidad, digamos, porque inclusive se habló de una palabra muy vieja y que suena mal acá, ¿no? Que era el congelamiento de alquileres, ¿no? Pues ya vivimos en la Argentina un congelamiento de alquileres hace 4 o 5 décadas atrás. ¿Y esto qué significó? Digamos, por un lado, los inquilinos que estaban se apropiaron de las propiedades y los propietarios, obviamente, a partir de entonces no invirtieron más en ladrillos, no invirtieron más, con lo cual se generaron las villas de emergencia. Es decir, ¿se corre hoy el riesgo de pensar una situación así? Nosotros creemos que en este caso el gobierno debería dar respuestas, digo gobierno que sea, ¿sí? Con respecto a implementar sistemas que tengan que ver, no sé si soy soñadora, pero por ejemplo en Alemania hay una propuesta, se congelaron los alquileres como una medida, pero la inflación es del 1%. Y por otro lado lo realizaron, pero subsidiaron al propietario a través de aspectos que tengan que ver con la parte tributaria. Entonces el propietario no se sintió devastado con esto. Entonces, por ejemplo, digamos, quitar ganancias sobre alquileres. Bueno, sí, no sé si eso, pero no sé técnicamente, si eso, pero no sé exactamente, pero podría ayudar. Entonces, de esa manera se favorece al inquilino y por otro lado se beneficia al que quiere invertir o que quiere pensar que una renta en un inmueble es lo que lo va a ayudar. Porque en este momento imagínate que por una cuestión financiera la gente no está haciendo aportes al ladrillo, sino que se mete o por lo menos pone su dinero en rentas que tienen que ver con lo financiero, 70, 75% de interés bancario. Sí, o directamente gira fondos al exterior de una u otra manera. Sí, ¿no? bueno, o sea, yo no tengo datos, pero sí tengo datos, soy consciente de lo que está pasando en los bancos. Entonces, digamos, ¿cuál es la idea? Acá no se quiere beneficiar para empezar a unir estas grietas a un solo sector, sino que acá hay que sentarse a trabajar, por eso también estamos en Rosario, en esta convocatoria que nos ha hecho el Colegio Profesional, para sentarnos Córdoba y Rosario a empezar a hablar con estadísticas en mano de cuál es el aporte que podemos hacer como inmobiliario a esta sociedad. Nosotros no estamos en contra de los inquilinos y a favor de los propietarios. Estamos a favor de la sociedad. Pareciera que lo que es la inflación en sí termina siendo a la larga el principal escollo, tanto por el lado de los alquileres, por los créditos UVA. Es como que cuesta a uno visualizar un futuro de claridad en lo que respecta a, ya sea a lo que son contratos de locación o bien pensar en un crédito hipotecario futuro. O sea, daría la sensación que hasta que no los índices inflacionarios no se relajen al menos un poco, cuesta ver con un cierto grado de positivismo el mediano plazo. Y yo creo que la situación macroeconómica es la que determina y va dando los lineamientos de todo lo que tenga que ver con la sociedad. Si nosotros tenemos los índices de inflación que tenemos, y es muy difícil, por ejemplo, crear una línea de crédito hipotecario basada en la inflación. Por ejemplo. O sea, el sistema UVA no es que fracasó. El sistema UVA es excelente y está aprobado en otros países, ahora con índices de inflación que no son los nuestros. Volvemos recurrentemente siempre al mismo problema, un país que no tiene moneda, un país que le falta, que es carente de soberanía, y esto no lo suple al tomar como el dólar una moneda exterior, digamos, para regular las relaciones internas, ¿verdad? Porque tiene distorsiones que no se relacionan con el mercado interno. Yo creo que hay que trabajar mucho con la sociedad. Hay que trabajar mucho en este país. Este es un país nuevo, en realidad, al lado de otros. ¿Sí? Y pareciera que las crisis
todavía nos faltan más crisis para darnos cuenta que en realidad el país lo levantamos en cierta forma entre todos, vos como periodista, Julio como periodista y como inmobiliario, yo como inmobiliaria y presidenta de una institución como Córdoba, la gente de este canal. O sea, si cada uno de nosotros, ¿sí?, polariza sus intereses, y es difícil, o sea, por eso nosotros estamos en el diálogo, tenemos mesas de trabajo, vamos a congresos, buscamos la manera. Ahora bien, la parte económica o la macroeconomía de un país es la que dicta el lineamiento para que todos podamos vivir en un país en paz. Días pasados, bueno, salió un tema de agenda en la semana lo que es la ley de alquiler, es decir, las asociaciones que defienden a los inquilinos o que representan a los inquilinos volvieron a sacar sobre la mesa esta nueva posibilidad. ¿En qué situación está actualmente la ley de alquileres luego del último tratamiento que ha tenido y que no ha prosperado? Hay anteproyectos, nosotros conformamos, Julio nos está acompañando en esto, hemos creado el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, COFESI. Es una mesa donde van a estar todas las provincias, donde nos hemos sentado todas las provincias y vamos a ponernos a disposición de los entes gubernamentales para que concretamente el sector inmobiliario sea representado por los colegios profesionales y que de esa manera los organismos de gobierno sepan cuál es la realidad de cada provincia. Mi provincia no es lo mismo que La Rioja, ¿sí? Puede ser similar a Santa Fe, pero en realidad, ¿sí?, nosotros queremos esa mesa de trabajo para sentarnos a trabajar con el gobierno y hacer un proyecto de ley que, vuelvo a repetir, sea equitativo para ambas partes. Acá me salgo un poco de periodista y entro como corredor inmobiliario. Realmente con Virginia hemos establecido un eje estratégico, Rosario-Córdoba, digamos, que está pensando en nuestra gente y en nuestra región centro. Está pensando en nuestra gente y en nuestra región centro porque, como decía Virginia, también nosotros queremos superar la grieta. También nosotros no queremos que haya propietarios versus inquilinos, inquilinos versus propietarios, porque sabemos que las grietas no benefician a nadie. Y si no conseguimos que los propietarios vuelquen sus propiedades al mercado de alquiler, los alquileres suben y entonces los inquilinos pagan más. Y esta es una realidad que es inevitable. Y como queremos realmente que de una vez por todas no haya ningún argentino que no acceda a una vivienda digna, sea por un plan del Estado, sea por el mercado locativo, sea por la adquisición a través de préstamos hipotecarios, no vamos a lograr un país digno. Porque mientras haya un argentino que no tenga una vivienda digna, el resto de los argentinos tampoco tenemos dignidad. Perdón, el inmobiliario, más que alquilar, quiere vender, ¿sí? Porque soñamos también que en este país que cada vez o cada avance, cada año haya menos inquilinos y que la población tenga su casa propia. Nosotros estamos a disposición. Lo que pasa es que hay que implementar sistemas a que la gente llegue. O sea, que los jóvenes o los matrimonios o las parejas puedan acceder a la vivienda propia y que le den a sus hijos el techo que siempre soñaron. Pero no depende de los inmobiliarios, depende de créditos hipotecarios, ¿sí?, que estén a favor, que sean flexibles y que se logre. Nosotros, yo por lo menos en lo personal lo quiero manifestar, a mí me encantaría que mis inquilinos pasen a ser propietarios en algún momento. Y de hecho que en un momento de auge de los préstamos hipotecarios nos emocionamos mucho al ver los ojos húmedos de quienes después de décadas de esforzarse para llegar a tener un inmueble propio, con los préstamos hipotecarios lo lograron. Y realmente qué gran satisfacción era esa de ver que el inquilino compraba su casa. Lamentablemente, ¿cuánto duró, Vicky? 6 meses. Y muy poco. Nosotros, hasta diciembre del 2018,
el último avance o la estadística subió en diciembre del 2018 cuando hubo un 4,5% de créditos otorgados en Córdoba, ¿no? Te hablo, y después se cayó. O sea, de enero a esta parte, 0%. Hacía referencia un poco al tratamiento de la ley y principalmente a la región centro, que en este caso está representado lo que es Córdoba, Rosario. ¿Cómo un poco completar lo que son los contrastes existentes actualmente con lo que es Capital Federal, que es un mercado inmobiliario que es el que nosotros vemos, consumimos por televisión, en los noticieros, y la realidad más del interior del país, que es donde está la posibilidad de aquella persona que recién inicia, poder comprar un terreno, empezar a construir de a poco? ¿De qué manera se pueden llegar a unificar ambas realidades de tal manera que sea un relato real y equidistante de todas las provincias del país? Es muy difícil porque nosotros no somos Cava. Córdoba no es Cava, yo hablo de Córdoba. Yo estoy en Rosario, me sumo. Cava tiene otros montos, el valor del metro, hay lugares que superan los $5.000 el metro, o sea, es otra realidad. Como tampoco es la misma realidad la del Chaco, con Córdoba o con Rosario, ¿sí? Entonces, creo que cada provincia debe trabajar para amalgamar la situación de cada provincia y de cada habitante de esa provincia y brindar soluciones. Córdoba es una provincia que, no es porque sea la mía, pero Córdoba ha avanzado muchísimo, tiene obras que facilitan muchísimo a sus ciudadanos y estamos orgullosos. Falta muchísimo, ¿sí? Pero creo que compararnos con Cava o medirlo de Cava con lo nuestro no tiene nada que ver. Creo también, abonando un poco la pregunta y un poco la afirmación, que es necesario plantear que la profesionalización que se ha dado en el interior del país marca un cambio cualitativo realmente en nuestros colegios. Por algo estamos reunidos juntos, por algo estamos trabajando sobre lo que significa la ética como transformación de la profesión en relación a los comerciantes que eran antes los corredores inmobiliarios y lo profesional que tienen que ser en el futuro los corredores inmobiliarios. Esto hace que en este eje Rosario-Córdoba, al que luego se han sumado, digamos, Entre Ríos y Mendoza, esté produciendo este cambio cualitativo que piense más en el ser humano que en el inmueble, que piense más en el proyecto de vida de la gente que en un proceso comercial, que piense mucho más en la construcción de la vivienda y en la vivienda digna que realmente en una simple inversión inmobiliaria como una mercancía más. Porque los inmuebles donde nuestra gente habita no son una mercancía más, es el lugar en el mundo que cada ser humano tiene y por eso es que se forman profesionales para eso. Creo que esto lo compartimos con Córdoba, Rosario y el centro del país. Yo lo que creo que lo compartimos a nivel nacional todos los colegios. Nosotros sabemos que los hogares se conforman en las viviendas y la base de la sociedad son los hogares que se conforman. Entonces, hay un tema también que es importante, que la sociedad también tiene que ver al corredor inmobiliario no como el comerciante, sino como el profesional universitario, ¿sí? Que tiene un tribunal de disciplina por el cual se tiene que regir, se rige por leyes. Entonces, la profesionalización del corredor inmobiliario también hace que el corredor inmobiliario se mantenga con parámetros que son éticos, que hay que respetar. Virginia, gracias por tu presencia en Rosario. Espero que tenga mucho fruto el encuentro. Muy bien, muchas gracias.